Buenas noches a todos. Les damos un cordial saludo de comprensión de los tiempos. Hoy vamos a tener la última clase de Gálatas. Aquí estamos para una nueva sesión con Gálatas en esta noche. Ayer, pues bueno, todo el tema conceptual, doctrinal, porque es que la doctrina tiene mucho valor, porque las cosas prácticas tienen sentido cuando nosotros estamos alimentando la doctrina y la palabra en nosotros. Así que adelante, bienvenido y el tiempo ya es tuyo. Antes que todo, quisiéramos recorrer un pequeño camino de estas 2 noches antes de pasar a capítulo 5 y a capítulo 6. Y quisiéramos hacer unas salvedades muy cortas, pero que les van a ayudar a entender la salvación, que es lo que nos interesa. Yo les hablaba acerca de 2 cosas distintas. La primera, una cosa es un preso que sale libre, ya no está en la cárcel. O sea, cambia la condición y el lugar. Estaba preso, ahora sale, es libre. En términos bíblicos, eso se llama la justificación. O sea, somos libres del pecado, de la culpa. Ya alguien pagó. Y otra cosa es vivir en libertad. Las decisiones que toma la persona afuera, dónde va a trabajar, dónde va a vivir, cómo se va a reintegrar a la sociedad, son 2 cosas distintas. Entonces, una cosa es ser sacado de la cárcel y otra cosa es aprender a vivir fuera de la cárcel. La justificación bíblicamente es eso. Cristo nos saca de la cárcel, nos saca de la esclavitud del pecado. Quiero que eso quede claro. Cristo pagó. O sea, esto no es algo que no se hizo. Él cumplió la ley, Él pagó por nuestros pecados y Él nos saca de la cárcel. Eso se llama en términos bíblicos la justificación, que es ser libres de la culpa del pecado. Pero Cristo, cuando es formado en nosotros por el Espíritu Santo y cuando empezamos a tomar decisiones obedientes afuera, ahora en libertad, eso se llama viviendo en libertad, se llama santificación y es un proceso que dura toda la vida. Pablo habla en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, quiero que esto lo tengan claro. Segunda cosa que quiero que quede clara es que la ley es buena. La ley nunca es el problema. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice que la ley es buena. Josué 1:8, medita en el libro de la ley. El Salmo 19, siempre la ley es algo que convierte el alma, que, mejor dicho, la ley es buena. Pero ¿cuál fue el propósito por la cual Dios mandó la ley? Los 10 mandamientos. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué Dios permitió la ley? La ley fue dada por 3 razones. La primera razón está en Romanos capítulo 3. Anote, por favor, porque esto no va a estar en ningún otro lado. O de pronto, pastor, si nos ayudas en el chat colocando esto. La ley tiene 3 propósitos por la cual fue dada. Primera, fue dada para intensificar en el hombre el conocimiento del pecado. Yo no sabría lo que es pecado si no hubiera una ley que dijera que eso está mal. Entonces, la ley fue dada para intensificar en el hombre el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículos 19 y 20. Lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí tengo una tomografía, aquí está diagnosticando algo en una zona del cuerpo. ¿Quién dice que esta radiografía es algo malo? ¿Que esta tomografía es mala? No, no. Simplemente esta tomografía le ayuda, en este caso fue a un ortopedista, para mirar cómo está por dentro el cuerpo. Esa radiografía en ningún momento es mala, pero no está diseñada para sanar a nadie. En sí, esta radiografía no va a sanar a nadie. El simple hecho de haberla tomado no hace que yo esté mejor. Simplemente me está mostrando por dentro cómo estoy. Esa es la ley. La ley es buena. Simplemente diagnostica. Simplemente me muestra cuál es mi condición.
La ley fue dada para que yo conociera que soy pecador. Si no hubiera ley, no conocería el pecado. Entonces, no puedo decir que la ley es mala, jamás. Puedo decir que la ley me diagnostica, la ley me produce un conocimiento que soy pecador. La segunda razón por la cual la ley fue dada era para revelar la santidad de Dios. Eso está en Romanos 7, 1, 2, donde nos habla que Dios es santo y la ley muestra, ojo, ustedes no lo son. Hay un Dios santo y necesitamos entender por la ley que Dios es santo y no tolerará el pecado en su presencia. Y la tercera cosa, o sea, recuerden, primero la ley fue dada para intensificar en el hombre el conocimiento del pecado, Romanos 3, 19 y 20. Segundo, la ley fue dada para revelar la santidad de Dios, está en Romanos 7, 1 al 2. Y la ley fue dada para traer los hombres a Cristo. Lo vimos ayer en Gálatas 3, 24. Encerró a todos los hombres, los colocó bajo pecado para que viniera alguien a salvarlos y ese alguien es Cristo. Gálatas 3:24 y Romanos 10:4. Entonces la ley no es mala, de ninguna manera. La ley fue dada para que el hombre supiera su condición, para revelar la santidad de Dios y para llevar los hombres a Cristo. Esas son las tres razones por las cuales la ley fue dada. Ahora también quiero como anotar las tres razones por las cuales nosotros somos pecadores. Uno, por solidaridad humana. Nosotros somos pecadores por Adán. Todo el que es nacido en Adán, o sea, de ahí para adelante, todo ser humano es pecador por solidaridad humana. Es un principio que está en 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. En Adán todos pecaron. Es un principio bíblico. Usted es un ser humano, nace como ser humano, por lo tanto es pecador. Esto está arraigado en esta solidaridad humana. La segunda razón por la cual somos pecadores es por naturaleza. Dentro de nosotros entró el pecado. En el hombre hay una naturaleza pecaminosa. Eso está en Romanos 6, 23, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la tercera razón por la cual todo el mundo a veces pelea y no entiende las cosas es por elección. Yo peco. Y la verdad es que uno piensa a veces que yo peco, entonces me convierto en pecador. No, porque soy pecador, peco. Entonces, el hombre necesita la ley para, primero, que sepa que es pecador. Segundo, para revelar que hay un Dios santo. Y tercero, para traer los hombres o llevarme a mí a Cristo. Esto me lleva a mí a un diagnóstico y a un tratamiento. Esto no me sirve para ser sano. Esto me lleva a que necesite un medicamento. Según la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no la ley, no la radiografía. Entonces la ley nunca fue dada para salvar a nadie. Si ustedes lo notan, Dios ni lo pensó. Y el Espíritu Santo ahora es el que da convicción de pecado. Es el único que da convicción de pecado. Por eso, cuando nosotros tratamos de convencer a la gente, fracasamos. O tenemos gente resentida, o tenemos gente obligada, o tenemos gente engañada, o tenemos gente frustrada. Porque el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Eso está en Juan 16, 8 al 11. Él es el que da convicción de pecado. Entonces, al final voy a darles una definición de lo que pienso que es el legalismo. Pero terminemos diciendo que Pablo entendió muy bien su condición. Pablo sabía que era pecador. Pablo fue convencido por Dios de su pecado. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la ilustración de los que han pasado por Romanos la conocen, pero se la voy a dar. En época romana, a los presos que ya eran condenados a muerte, se les pegaba prácticamente, se les amarraba el cuerpo mientras ellos estaban inmóviles, un cadáver. Y el cadáver tocaba cada parte de su cuerpo, lo unían uno a uno. Y el cadáver se iba pudriendo con el tiempo mientras el hombre estaba vivo. Y lo iba contaminando, lo iba dañando, lo iba pudriendo por dentro. Y esa era una muerte muy terrorífica. Los romanos eran muy crueles
para ejecutar castigos de muerte. Pablo usa esa ilustración, dice, ¿quién me va a quitar esto que me mata por dentro, esta naturaleza pecaminosa? ¿Quién me la quitará? Y termina en los versículos finales de Romanos 7, dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ¿qué función cumple la ley? En Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, dice que la ley del Espíritu de vida fue puesta en nuestros corazones. Ahora, la ley que estaba en piedra, la ley que no podía salvarme, la ley que me hacía que yo me convencía que era pecador, ahora es puesta en mi corazón. Cuando Cristo entra en mi vida, el Espíritu Santo pone esa ley dentro de mí para ahora hacer la voluntad de Dios. Luego, la ley es buena. El legalismo tiene que ver con dos factores. Quiten la palabra que la ley es mala. El legalismo es malo. ¿Qué es el legalismo? Hombres pecadores que no quieren aceptar la gracia de Dios, que no les interesa someterse a Dios, hacen lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo dije, libres de la cárcel, salir de la cárcel es una cosa? Ellos decían, para salir de la cárcel, tú necesitas a Cristo y la ley. Los judaizantes decían circuncidarse. Aquí nos dicen en muchas ocasiones, y Latinoamérica es una región muy legalista, y a veces, como les dije, es tácita. Nos dicen que para la salvación sí es Cristo, 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 pero en la realidad, Cristo y, no se les olvide, Cristo y. Eso es lo que la gente legalista dice. Se necesita algo más que Cristo. Pero ¿quién fue el que pagó con su sangre para sacarnos de la esclavitud del pecado? Cristo. Porque si empezamos con las leyes, pues si hubiera sido por la ley, ¿para qué muere Cristo? Y lo segundo es que después tenemos que vivir afuera de esa cárcel. O sea, los que somos salvos, justificación, ahora tenemos que aprender a vivir en santificación. ¿Qué es el legalismo? Es vivir libres, sí, Cristo, leo la Biblia, todo, pero exijo la ley y la ley está por encima de las personas. Entonces, cualquier cosa en donde yo vea, y van a ver ahorita en capítulo 6, cómo tratar cuando alguien peca. En lugar de ayudarlo, le cobro con la ley y digo, usted debió cumplir. Y el legalismo es muy pesado. Y yo insisto, capítulo 1 debemos tratar con eso en nosotros. Capítulo 2 debemos tratar con eso en los líderes. Capítulo 3 tenemos que entender que vivir en legalismo es muy diferente a vivir por la fe. Capítulo 4 es muy distinto cuando uno entiende que necesita aplicar la identidad, nueva identidad y nueva manera de pensar. Jesús no solamente es mi Señor, Dios es mi Padre. Y desde el punto de vista Padre, la relación con Dios se convierte en otra cosa. Bueno, les animo en comprensión de los tiempos a estudiar un poco la martiología, que es el tema del pecado. Les animo a estudiar las doctrinas. Yo he oído por todo lado decir que las doctrinas no, que lo práctico sí. Pero miren, Pablo colocó lo práctico después de hablar lo doctrinal. Para nosotros la doctrina es muy importante porque la doctrina es la enseñanza que damos. Y hay, antes de entrar a lo de hoy, varias cosas con lo que la iglesia primitiva luchó. En los libros y en las cartas de Juan, pero en la carta, pero en el Evangelio, pero en las cartas de Juan, ataca el gnosticismo. Y el gnosticismo es que el espíritu, todo lo corporal es malo, lo espiritual es bueno, y empiezan a decir que Jesús no vino en carne, y a él le tocó parar el asunto del gnosticismo, que hoy en día, por estas prácticas de meditación y todo esto, hacen pensar que lo corporal es malo. Ha vuelto. Tuvo que también trancar el legalismo. Las cartas de Pablo dicen, la salvación es por gracia. Ahora las obras acompañan después de salvo a las personas, dice Efesios 2:10 u 8 al 10 si quieren. Atacó el misticismo, eso de meditar y cerrar los ojos y transportarnos y visualizarnos y otras cosas donde Dios está, pasan ciertas cosas y hay muchas cosas más del misticismo que son gravísimas, que ha llevado a temas de presencia de Jesús en
en situaciones anteriores de mi vida. Mejor dicho, eso es como terrible. Pero nosotros nos concentramos aquí en el legalismo. Y hoy está atacando eso como nunca la iglesia. Toquemos capítulo 5 y luego capítulo 6. Espero que esto les haya servido un poquito para aclarar un poco más de qué se trata esto. Pero en algunos lados se infiere la aplicación de la enseñanza. Gracias por participar, inténtelo de nuevo la próxima semana. Mucha gente puede salir de las iglesias pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es que se vive esto? Con cada mensaje lo debes intentar más y tal vez sea lo suficiente bueno en el futuro. El mensaje de Pablo a los cristianos en Galacia era: ustedes han sido liberados para vivir en libertad. Recuerden, liberados de la cárcel para vivir libres afuera. Eso significa vivir de manera diferente. Vivir como hijos de Dios. Queremos vivir vidas que honren a nuestro Padre Celestial y reflejen el nombre que Él nos ha dado. El reto claro es que eso no sucede por nuestro propio esfuerzo. La verdad, hemos sido liberados para vivir de una manera diferente y eso no se trata de intentarlo, sino de confiar. Vamos a verlo ahorita más. La religión y la ley ponen énfasis en el esfuerzo humano y la autodeterminación. Pero la buena noticia del Evangelio es que no se trata de esforzarse más, sino de confiar en el poder del Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ilustrar, no se afanen. Primero, el concepto. La iglesia en Galacia había sido liberada para vivir vidas empoderadas por el poder del Espíritu Santo. Eso era muy claro, en lugar de tratar de hacerlo por ellos mismos. Más bien debían aprender a confiar en el Espíritu Santo que les fue dado. Pablo está frustrado porque se están perdiendo ese poder, están intentando un enfoque de autoayuda. Y empecemos con Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 3, recordando un poquito hacia atrás lo que vimos ayer. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cómo es que piensan que van a alcanzar la meta por el esfuerzo humano, tratando de luchar en la carne? Ni los frutos ni los resultados se verán en nuestras vidas. Y es muy práctico en capítulo 5 y en capítulo 6. Cuando, no sé, te voy a dar un ejercicio. ¿Cuántos piensan en este momento y yo les dijera, hay que ser pacientes? ¿Alguno como que se coge la cabeza? Ay, sí. Les digo otra palabrita. Hay que ser autocontrolados, tener dominio propio. Hay que actuar mansamente. Manso pero no menso. Hay que ser pacíficos. Hay que mostrar amor a la gente que es difícil. No sé si algunos dijeron, ay, bueno, parece demasiado esfuerzo, parece mucho trabajo, pero ahí es donde el enfoque hay que cambiarlo. La razón por qué no tenemos poder es porque intentamos autogenerarlo. Yo trato de ser paciente, yo trato de ser autocontrolado. Uno empieza, Señor, dame paciencia. Padre, dame amor por esta persona. Gálatas 5 nos habla del fruto de una vida conectada al poder del Espíritu Santo. Y se usa la metáfora del fruto, o sea, lo que hay dentro de nosotros que se produce en forma natural por unas semillas sembradas que producen unas raíces que llevan a un fruto. El fruto muestra dónde están nuestras raíces. El fruto muestra cuál es nuestra semilla. Y todos los días vamos a ver de qué semilla estamos hechos. Pablo empieza hablando que el fruto de una vida llena del Espíritu es que servimos a otros desinteresadamente. Empecemos, Gálatas 5, 1 al 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, una vez que el preso sale de la cárcel, le toca mucho lucharla. O sea, yo aquí no es fácil, la mentalidad de esclavo. Uy, no, por eso es que el pueblo de Israel 40 años pasó en un desierto por su mentalidad de esclavos. Y Pablo dice firmes. No, yo sé que necesitan aprender cosas, ser moldeados, necesitan cambiar hábitos, pero firmes, firmes en la libertad, no volver a la esclavitud, firmes en la libertad. No es sencillo cuando nuestra naturaleza pecaminosa le damos fuerza, y la vamos a ver ahorita, vivir libres, pero es sencillo cuando tenemos fe y confiamos en Dios, porque las semillas correctas son sembradas, el fruto correcto aparecerá. Versículos 3 al 6. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, escuchen esto, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está diciendo, mire, si usted quiere vivir cumpliendo los 10 mandamientos, hágale, pero está obligado a guardarlo todo de principio a fin sin una sola falla. Por eso el perfeccionismo, por eso los ataques cuando vemos fallas en otros. Estás pecando. ¿Por qué? La ley exige perfección. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿se quiere circuncidar y agradar a Dios? Es el camino que estás escogiendo, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quedas obligado a guardar toda la ley y no te va a servir. No solamente la ley presente, sino la futura, sino la pasada. ¿Cómo haces eso? Sin errar. Quedas desligado de la obra y la persona de Cristo. En otras palabras, desligarse de la obra y persona de Cristo, quien cumplió la ley. Él no la abrogó, él la cumplió. Él cumplió la ley civil, la ley espiritual, la ley ceremonial, él cumplió toda la ley perfectamente. O sea, Cristo pudo hacerlo. Por eso, él no pecó jamás. Pero si nosotros nos intentamos a seguir ese camino, de tratar de cumplir toda la ley, es como tratar de ser salvos por la radiografía. Vamos a darnos cuenta que Dios es santo. Vamos a darnos cuenta que somos pecadores. Son cosas naturales que van a ocurrir porque así es. No fue dada la ley para otra cosa. Versículos 7 al 12, Pablo les pregunta, ¿ustedes iban bien? Ustedes corrían bien. Entonces, yo creo que todos nos toca cuidarnos de esto. Nos toca cuidarnos del legalismo. ¿Quién los estorbó? ¿Quién se metió a decirles otra cosa? ¿Quién los perturbó? No solo, que no solo sean circuncidados, sino mutilado el que hizo eso. O sea, eso es fuerte. Pablo está molesto. ¿Por qué Pablo es perseguido si predica la circuncisión? ¿Por qué? Bueno, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, miren, toda la ley es buena, pero en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si quieren cumplir la ley, dejen que el Espíritu Santo entre en sus vidas, produzca lo que les decía Romanos capítulo 8, esa ley en sus corazones, y eso es natural que empiecen a servir a los demás y amar al prójimo. Necesitan algo externo, porque por nosotros no lo vamos a lograr. No somos libres para andar como queremos. O sea, un preso no es libre para andar matando gente y dañando y robando. No fue libre para hacer lo que quería. Es libre para vivir sirviendo por amor al otro. Ese es el cristianismo. Si quieres cumplir toda la ley, ¿quieres cumplirla? Muy bien. Ama a tu prójimo por amor, no por obligación. Y eso solo se logra por la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Entonces, sí o sí, necesitas a Cristo en tu vida para poder cumplir la ley de Dios de una manera natural. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Creo que esto es una de las cosas que el diablo ha logrado y nuestra naturaleza pecaminosa le ha ayudado, y es que andemos distraídos unos contra otros. Sí, mirando a la gente, qué dijo, cómo se vistió, que el niño está llorando en el culto, que la persona no vino hoy, que quién sabe en qué anda, que llegó con un traje raro, que ahora mire que no saluda. Bueno, la guerra entre Francia e Inglaterra le sucedió, en donde los franceses se pusieron a practicar y a practicar y se pusieron a darle a unas cosas de ellos, a practicar con sus municiones, y cuando llegaron los ingleses ya no tenían municiones y estaban era más bien distraídos. Yo creo que no, más bien ocupémonos en servirnos los unos a los otros. Eso es algo que la Biblia manda. Y empezamos una parte interesante que es el versículo 16 al 18. Recuerden capítulo 4, donde Pablo habla de Abraham y Sara
y Agar. Y habla del hijo de la libre y el hijo de la esclava, y habla que el de la esclava perseguía al de la libre. Miren el versículo 16 a 18. Recuerden que Isaac es el hijo de la promesa, mientras que Ismael era el hijo de la carne. Ahora miren el versículo 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andar significa caminar, vivir, hacer cosas en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bueno, aquí me meto un poquito en el área médica. Hasta los 25 años, el cerebro aún no está maduro. O sea, si hay alguien que está cumpliendo 25, vamos a aplaudirlo porque está, se supone, empezando a madurar totalmente y en ser un adulto completo. Y no lo dice la religión, lo dice la ciencia. El cerebro madura de atrás hacia adelante. La última zona es la zona prefrontal, es la última zona que se madura. Y entre los más o menos 13, adolescencia, hasta los 24, la parte que más domina en la persona es la zona límbica, donde está la dopamina. Y la dopamina es la encargada de dar placer y la dopamina es la encargada de satisfacernos. No es un mensaje tampoco solamente para ellos, pero miren a dónde va toda la energía del diablo para que en estas edades la gente satisfaga sus deseos. Luego de esas edades, nosotros, si no maduramos, vamos a empezar a tratar de satisfacer nuestros deseos y dejamos de pensar con el área prefrontal. Y de la Biblia que se suma, porque la Biblia sí que le da al área prefrontal argumentos para madurar. Entonces, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿se acuerdan de Ismael e Isaac? Uno contra el otro. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. A cualquier cosa que le digas sí, al resto le debes decir, no, yo tomé una decisión en mi vida. Y esa decisión fue, yo voy a vivir andando en el espíritu. Yo sé que a veces me queda grande, hay veces eso es difícil, hay veces no busco a Dios como debo, pero mi decisión fue andar en el espíritu. O andas en el espíritu o andas en la carne, porque si no tomas ninguna decisión, normalmente vas a andar en la carne. O andas en el fruto natural de una vida con el espíritu, o andas en la carne y sus obras. Fíjate que en la carne no dice que los frutos de la carne, porque los frutos son naturales, sino las obras de la carne. Desde Caín, las obras de la carne están, pero ahí, mientras en Abel eran el del espíritu. O vives agradando a Dios relacionándote con él, o andas en satisfacción de tus propios deseos. Y los dos se oponen entre sí. El fruto del evangelio es que nos estamos liberando del pecado, conquistando el pecado, ganando la guerra de los deseos y los hábitos cada día siendo más como Jesús. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que primero recibes tú a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo entra en tu vida, coloca las semillas correctas, dice la semilla de la palabra de Dios, en Santiago habla de esto, las coloca en tu vida y empiezas tú a leer la palabra de Dios. Cuando empieces a leer, recuerden de la mano los 5 aspectos, si me equivoco en el orden, perdónenme, pero es más o menos leer la Biblia, oír la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia, estudiar la Biblia y aplicar la Biblia. Cuando tú empiezas de manera natural a que la Biblia es tu máxima autoridad y es el último punto por el cual tú haces las cosas y los principios que está ahí, necesariamente la semilla que ha puesto el Espíritu Santo, la Biblia, que es como el agua que riega, que es como es la palabra de Dios, que te guía, que es la lámpara, empieza a producir frutos en tu vida.
Y me acuerdo de mi profesor de Romanos diciendo que no ves a un árbol esforzándose por dar los frutos. Va a ser natural. Ya, mejor dicho, vienen gente hablando como hoy en día todo el mundo habla palabrotas. Yo sé que hay algo dentro de mí que dice, no. Hay gente haciendo cosas que no son correctas. Yo digo, no. Hay algo en mí que ya está creciendo. Hay un fruto que se está produciendo. No necesito juzgarlo porque lo estoy viviendo. El fruto del evangelio es que nos estamos liberando del pecado. Ahora practicas la oración. Cuando practicas la oración, esto es hablar con Dios, no hablarle a Dios, sino hablar con Dios. La escritura te habla, Dios te habla, Dios te da impulsos y esos impulsos empiezas a obedecerlos y a medida que los obedeces, el Espíritu Santo te va guiando de una manera especial. Y tus miembros se convierten en, dice Romanos capítulo 6, en miembros de justicia. O sea, el Espíritu Santo me dice, no cojas ese control. El Espíritu Santo me dice, ese celular no debes usarlo hasta ahora. El Espíritu Santo me dice, yo sé que fue mal hecho, pero en este momento yo te he dado la capacidad que te controles. No tienes que responder mal. Y a medida que vamos obedeciendo, a medida que esto va sucediendo, vamos ganando en el carácter de Cristo y Cristo se va formando en nosotros. Todas las disciplinas espirituales, cuando uno está en comunidad, que vamos a ver el capítulo 6, cuando uno está viviendo con otros, se va ayudando, se va exhortando, se va animando y le vamos ganando la guerra a los deseos. Siempre recuerdo el ejemplo del carboncito. Tú cuando estás metido en la chimenea o en la hoguera y el carbón está en la mitad, va a estar caliente, va a estar ardiendo, pero si lo dejas a un lado, pronto se irá enfriando. La misma ilustración de los leones, cuando logran dejar a un cachorro apartado de la manada, va a ser presa fácil de los depredadores. Entonces, ¿cómo se gana esta guerra? A medida que tú progresas en la Biblia, a medida que tú progresas en un amor por las Escrituras, que nace del Espíritu en tu vida, a medida que meditas en la palabra, o sea, piensas en ella, recuerda los versículos, algo que yo veo que muchos no hacen hoy día, pero también en memorizar las Escrituras, aplican la palabra, la Biblia dice que yo debo cambiar, dice la Biblia, no se esconda el sol sobre tu enojo, entonces voy y pido perdón antes que pase la noche. Esas obediencias hacen que el Espíritu pueda seguir produciendo un fruto en mi vida. Y hay momentos de fracaso, muchos, y en la Biblia Pedro los hizo, pero Pedro es una bendición. Pablo los cometió, Bernabé los cometió, David los cometió. Todos los hombres de Dios, la Biblia no oculta que cometieron errores, pero su corazón estaba ligado al Espíritu Santo. Se arrepentían y seguían adelante. Y la gracia de Dios es, como Dios me perdona, empiezo a perdonar a otros. Como Dios me ama, empiezo a amar a otros. Entonces, yo les digo cómo aprendí a ser esposo y padre. Sencillo. Vi cómo Cristo me trató a mí como padre y cómo trata a la iglesia. Y estoy aprendiendo ahí de Él y de ejemplos de algunos de mis líderes también. Si luchas en tus fuerzas, a ver, ¿qué hago? No, ni la Biblia está pendiente, ni dice que no hay pensamientos de Dios en tu cabeza. Y empiezas con fuerza, en algún momento fracasas. Si luchas en tus fuerzas, estás luchando contra ti mismo. Pero conectados al Espíritu va cambiando las cosas. Yo vi y soy testigo y lo puedo afirmar. Creo que mis hermanos, algunos están conectados. El cambio de mi papá. Nadie pensaba que él fuera a cambiar, para después verlo como un hombre absolutamente diferente. Un hombre que yo digo, ¿esto qué pasó? El cambio en mi vida, el cambio en la vida de muchas personas, de miles, se los digo, de miles, que han cambiado cuando decidieron confiar sus vidas y su vida de andar diario a Jesucristo.
Pablo no solamente habla de conductas que debemos evitar, sino de un fruto interior que podemos producir para crecer en nuestras vidas. Y mira que el fruto ni siquiera te das cuenta. Tú dices, oiga, sí, y la gente dice, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué fue lo que pasó? Te veo más fuerte, te veo más firme, te veo más gozoso. ¿Qué está pasando? Y él enumera cualidades que en el pasado hemos intentado tener, pero más bien son cualidades que vienen del poder de Dios. Hablemos un poquitico de las obras de la carne. Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, por favor tenga esa palabra, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Cada vez que la tentación no es pecado, pero cada vez que cedemos a la tentación, estamos abriendo una puerta hacia la maldad en nuestras vidas. Yo pregunto, ¿cómo está tu vida en esto? Analicemos un poco. Adulterio es más que ir con otra persona a la cama, también tiene que ver con el pensamiento, también tiene que ver con nuestras acciones. Jesús profundizó la situación, porque en la ley decía, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que el que mira, bueno, el Señor dio una regla más alta, y él dijo, si ustedes quieren por ese lado, pero yo los puedo cambiar. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, cuando pongo personas por encima de Dios, cuando cosas, hechos que no nada que ver, el ministerio, la iglesia, mi mujer, mis hijos, yo no sé. Hechicerías tiene que ver más que con prácticas hechiceras, con el espíritu de control. Todo lo quiero controlar, todo lo quiero saber, todo tengo que tenerlo claro. Mis hijos tienen que deshacer las cosas como yo digo. Es una obra de la carne. ¿Con cuántos estás enemistados? O enemistad, perdón. Pleitos, peleas, celos. ¿Cuántos les ha pasado esas iras que usted dice no la puedo controlar? Es que me es difícil. Contiendas, disensiones, envidias. Bueno, dice que no heredarán el reino de los cielos. Obras son producto del esfuerzo humano. Frutos son resultado orgánico y natural. Las obras son trabajo y esfuerzo, mientras que el fruto es el resultado natural de la semilla con las condiciones adecuadas. Aquí se coloca una lista representativa, no creo que sean todas, de cómo se manifiesta la naturaleza pecaminosa. Se van a notar. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y es lo que le he oído a algunos, mire, eso es lo que hay. Lo que hay es eso, no hay otro. Lo que hay es este enojo, lo que hay es esta pelea, lo que hay es, mejor dicho, la guerra. Nunca inicies una guerra si solo va a haber muertos. Son una lista de un montón de cosas que no queremos que nos describan. Yo no quiero que a mí me traten, ahí viene el fornicario. Uy, sí. El contencioso. Uy, ahí viene el controlador. No, ese tipo tiene una pinta de fornicario. ¿Mm? No, donde está él hay enemistad. No es que es envidioso, es que él habla mal de otros. No queremos que nos tilden así. Y ahí es donde empieza el desespero. Yo no quiero ser así y di mal testimonio y ahora, mejor dicho, me siento mal con Dios. No nos gusta que eso nos describa y menos después de ser creyentes. Uno dice, lo he intentado. Uno trata de no hacer estas cosas, de quitarse de encima la lujuria, de quitarse y de controlar su temperamento. Detestamos las consecuencias de los arrebatos de ira. Nos sentimos mal cuando afloran los celos. Terrible cuando usted termina no bebiendo sino una copa, sino 10. Del egoísmo, pero es que yo termino no dando. ¿Qué pasó aquí? De la envidia, pero ¿por qué estoy mal? Porque el otro fue promovido. Y nos escudamos en que, bueno, es que no soy perfecto. La razón de esas situaciones no es la falta de perfección, hermanos. Es vivir en la carne. Son las obras de la carne. Y empieza que nos volvemos, entonces, como no tenemos por dentro las herramientas de gestión, nos volvemos más rigurosos. Nunca
más, nunca más. Es que esta es la última vez que yo miro pornografía. Es que esta es la última vez que entro en este arrebato de ira. Yo sí, mira, gloria a Dios porque al otro le fue mejor, perdóname, Señor. Y más rigurosos nos volvemos. En lugar de más arrepentidos, más rigurosos, le añadimos rigor y empezamos a ser rigurosos con los demás. Sí, Señor. Y aquí viene un punto en donde empezamos a exigir a otros un comportamiento que nosotros no somos capaces siquiera de hacer. Un pastor me dijo muchas veces, un pastor que yo confiaba mucho en lo que él decía, la mayoría de cosas que uno juzga, en el 99% de los casos no las hemos superado. Yo, ¿por qué estoy atacando a esa persona que la veo tan altiva? Y yo por todo lado me encuentro gente altiva, y es que es muy altivo, y es que es muy altivo. Bueno, yo no le puedo decir que usted es altivo, pero bueno, según esto, te estás volviendo muy riguroso con eso. Cuando una persona es humilde, cuando ve un altivo, dice, bueno, Señor, ayuda, pero no está como con esa rigurosidad tan terrible, porque no logramos el cambio y empieza la frustración de la vida cristiana y hay mucho cristiano culpable, mucho cristiano avergonzado, mucho cristiano poniendo fachadas y colocando leyes que Dios ni siquiera puso. Le digo esto, en unos cursos que he hecho últimamente, dan unas estadísticas impresionantes. ¿Qué es lo que tiene más esclavo, más frustrado y más culpable a los cristianos? ¿Ustedes qué creen que en términos generales, qué es en Latinoamérica? Hablemos de Latinoamérica. Lo que más nos tiene frustrados, lo que más nos tiene atados y lo que más nos tiene sintiéndonos culpables y avergonzados. La vida financiera. La vida financiera. El 86% de los cristianos están endeudados en Latinoamérica. Y solamente el 4% de los cristianos saben invertir su dinero. Y el 88% de los cristianos tienen problemas en el hogar por plata. Solamente le estoy dando un ejemplo de cosas que nos volvemos más rigurosos y esto sí, la vida financiera simplemente es un reflejo de la vida espiritual. Simplemente por dar un ejemplo, problemas de comunicación en el hogar, podemos decir, problemas en las iglesias, problemas de juicio, problemas de atacar a otros, de no restaurar a los demás, de ni siquiera estar pendientes de cómo les está yendo. Ya vamos a pasar al capítulo 6. El versículo 22 y el versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son esas cualidades con las que siempre hemos querido vivir. Yo añoraría ser más amoroso. ¿Cuántos? Tener más gozo, dormir en paz, ser paciente con todo el mundo, ser bondadoso, benigno, tener esa fe que mueve montañas, ser manso en mis reacciones y dominado. Nos encantaría. El problema es que lo hemos intentado con el poder incorrecto y con las semillas incorrectas. Pero somos libres. Jesús nos ha libertado para convertirnos en lo que hemos querido ser todo el tiempo. ¿Qué fue lo que a mí me asustó? Hace ya un rato, no es hace poco, pero les digo hace unos meses, me asustó. Me dio una alerta y yo estaba estudiando este libro mucho más intensamente a partir del mes de junio, pero más fuerte, mucho más fuerte en septiembre. A mí me alertó cuando yo me estaba viendo y la gente a mi alrededor me decía, no te vemos el gozo que tú siempre tuviste. ¿Qué te está pasando? Estás perdiendo tu gozo. Y eso me alertó, porque toda la vida he sido un hombre de gozo. Me empezó a alertar. Y había cosas en mi vida en donde
no he luchado tanto con la paciencia y la paz, pero sí con el gozo y con la templanza. No me estaba dominando a mí mismo en todas las cosas. Yo decía que eso fue una alerta, fue una bandera roja. Por favor, las banderas rojas hay que respetarlas. Yo vivía en la costa 10 años, en Cartagena, frente a las playas, y cuando había banderas rojas había que quitarse del mar, punto final. No se debían acercar ahí. Y muchos cachacos, o sea, gente que nació fuera de la costa, iban allá pensando que era una piscina y morían en el mar. Y yo le dije al Señor, yo le dije, yo quiero volver de todo mi corazón al gozo del Señor. Y que entonces uno miraba que las circunstancias, que el país, es que en Colombia tenemos muchas situaciones, que el país, que el gobierno, que las manifestaciones, que la familia, que la iglesia, todo era la excusa perfecta para decir, por eso no tengo gozo. No, usted no tiene gozo porque no le ha dado el riego a la semilla puesta por el Espíritu Santo con la palabra, con la relación con Dios. Y saben, aunque las cosas empeoren, el gozo florece. ¿Cuándo han visto que cuando llueve un árbol se pone mal? No, está lloviendo y pueden durar días, ¿no? Antes lo hace reverdecer. Cuando ha visto que cuando vienen vientos, entonces a los 2 vientos el árbol se cae. No, necesita las raíces correctas para permanecer firme. Hermanos, podemos dejar que el Espíritu Santo produzca estos frutos en nuestra vida. Nada, nadie te lo puede quitar. No hay gobierno, no hay situación económica, no hay nada que te pueda robar la paz cuando el fruto del Espíritu está en tu vida. ¿Por qué soy paciente? Porque Dios es paciente conmigo. Ustedes no saben ni se imaginan la paciencia que me ha tenido. ¿Por qué puedo dormir todas mis noches y en este momento ayudar? Tengo más de 10 personas que están hablando conmigo sobre el sueño. ¿Por qué los puedo ayudar? ¿Por qué están logrando dormir? Porque yo duermo, porque Dios me dio paz, porque puedo sonreír. El futuro no tengo ni idea, pero Dios sí lo conoce. Y tengo gozo porque su presencia está aquí, porque yo lo he visto. Me gocé el domingo en la iglesia, me gocé el domingo en la casa. Que todo no va bien, que falta. Ay, no lo necesito entonces. Si algo no lo tengo, no lo necesito. Y han pasado cosas complicadas a todos. La Biblia dice que los mismos padecimientos tenemos todos en todo el mundo. Entonces, di en este momento, soy libre para convertirme en lo que Dios quiere darme de fruto. Soy libre para convertirme en lo que Dios quiere que tenga de fruto. Es un regalo. Los dones y los frutos del Espíritu son regalos dados por el Espíritu Santo de Dios y están disponibles para todos los que creen. La frustración de Pablo en este momento era, es que ni abren el regalo. ¿Por qué tenemos que seguir luchando con la ira si el fruto de la mansedumbre puede estar? ¿Por qué tenemos que seguir luchando con caer en cada pecado que nos presentan como niños chiquitos si podemos tener el dominio propio? ¿Por qué tenemos que caer en el desespero, el desánimo y la tristeza cuando el gozo del Señor es nuestra fuerza? Satanás sabe que si nos quita el gozo, nos quita la fuerza. ¿Por qué tenemos que durar noches sin dormir si Dios dice que a su amado dará Dios el sueño? No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que todos los días, no, hay luchas, pero en esas luchas yo confío en el poder de Dios en mi vida. Y confío en que si hay algo que no pasó bien, Él me perdona, me ayuda y me restaura y sigo para adelante. El justo cae 7 veces, 7 veces se levanta. El impío cae una vez y adiós. La gente trata de vivir libre. La gente trata de encontrar ese poder a través de la religión, que se basa en el esfuerzo y el ser estrictos consigo mismos, en las obras, en el orgullo. Es que no me voy a dejar. Y yo he visto, noté algo que he visto mucho en los creyentes. Al lado de la iglesia del Chico en Bogotá, ahí está la Ferrari. Unos carros de 400, 500, 600, 700 millones de pesos, ni idea,
Siempre jugamos ahí con Salomón y con Henry, con todos. Bueno, ¿cuál es el tuyo? Entonces, no, yo compré este, pero como que lo voy a cambiar. Siempre molestamos con eso. Pero ese auto impresiona, pero no va para ningún lado, porque no tiene gasolina. Nosotros podemos ser gente que impresione con nuestra alabanza, impresionamos levantando manos, como sabemos de palabra, impresionamos, la gente puede quedar, uy, impresionante, pero es un auto sin gasolina. No hay el fluir del fruto en su vida. Y la gente llega a la iglesia al lugar correcto, pero llegan vacíos y saben que necesitan algo más. Yo apelo a eso, a que cada semana la gente pueda salir, por ejemplo, usted salga de esta conferencia diciendo, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que arrodillarme ante Dios, levantar mis manos y decirle, no puedo, he perdido el gozo, no tengo paz, me he vuelto irascible, impaciente, llámale como se llama, estoy en la carne, pero necesito recuperar mi vida en el espíritu. Necesito volver a Dios, necesito otra vez el gozo. Nada me lo puedo quitar. Alguien me dijo una vez, no, es que fulano de tal me quita el gozo y la alegría cuando lo veo. Usted le está dando un poder a esa persona que no se merece. Ese poder déselo a Dios. Y la clave es confiar en Cristo. Yo le digo, Señor, cuando yo estuve pasando esos momentos tan duros donde yo vi que yo no había vuelto a sonreír, no había vuelto a sonreír. La verdad, no. Y estaba como opacándome. Y era algo muy sutil que en mi vida estaba pasando. Yo me arrodillé y le dije, Señor, me niego a perder el gozo de haber sido salvo, de haberme recuperado y sano muchas veces, de haber visto tu gloria, tus milagros de estos últimos años, ver tu poder, tu gracia, cómo has sido de bueno. Me niego y volví a la palabra, porque había bajado en la palabra. Y volví a llorar ante él y volví a levantar mis manos y le pregunté cuáles son las raíces de esto. Y el Señor me habló al corazón. Y él quitó eso. Yo se lo entregué. Él es quien produce el fruto, pero yo soy el que le dice, lo recibo y lo voy a usar y voy a obedecer lo que tú dices. Porque dice el versículo 16, vivan según el Espíritu. Versículos 24 al 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerden lo que dijimos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Otra cosa es que Jesús haya muerto por mí. Eso me salva cuando lo creo. Pero que yo esté con Cristo crucificado, eso me santifica. Eso es lo que me ayuda a seguir adelante. Y los deseos y las pasiones ni se imaginan. Si somos sinceros, yo, ¿para qué les cuento? Las luchas que podemos estar teniendo muchos. Pero saben, mientras más fruto, más las ignoras porque estoy crucificado a esas pasiones y deseos. Alguien me dijo que había que maximizar las consecuencias y minimizar a ver, ¿qué es la palabra? Se me fue. Minimiza el placer, maximiza el pecado. Minimiza el placer, magnifica las consecuencias. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? O sea, si yo hago esto, ¿qué me va a pasar? Voy a quedar preso, voy a quedar atado, voy a perderlo todo, no, esto no es lo que quiero. Y mi meta sigue siendo Cristo. No pierdas eso. Crucifica eso, eso no está para mí. Los valientes solamente somos los que vamos a seguir adelante. Los que somos cobardes no vamos a poder seguir adelante. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, dice la palabra. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Si vivimos en el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Sí, si somos cristianos, vivamos por el Espíritu. O sea, si yo soy cristiano, ¿por qué no? Yo escogí ser cristiano, a mí no me obligaron a ser cristiano. Y tengo razones de sobra para ser cristiano. Y tengo razones para creer que Jesucristo es el Señor.
Entonces voy a vivir como me pide. O sea, si se metió, métase completo. No esté a medias. Algunos oran, hablan bonito, expresan santidad, leen la Biblia, pero su actuar es en la carne. Y eso nos puede pasar a todos. Conocí una mujer que en su casa, cuando ella decía que iba a ayunar, todos salían corriendo. Pero aterrados, porque sabían que el temperamento de ella se alborotaba con el hambre. Y ella iba a ayunar para buscar a Dios. Es hechos de la vida real. Así fue. Pero el actuar después de orar, después de salir de una alabanza, después de salir de la iglesia, arrebatos de la naturaleza pecaminosa. No hay nada más que aleje a los no creyentes, y sobre todo jóvenes, pero los no creyentes, que podernos acusar de incoherentes. No, yo veo que usted va a esa iglesia, pero no le veo cambios. Bueno, ellos van a tener que tomar una decisión si van a servir o no a Dios, o si van a arrepentirse. Eso es problema de ellos realmente. Pero yo no voy a ser su piedra de tropiezo. Y a veces nos enorgullecemos de nuestra vida con el Señor, pero el resultado es como difícil y nefasto. Entonces, tómese un momento. Ya vamos a pasar a las 4 responsabilidades de Gálatas 6. Y simplemente puedes decirle al Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida, tengo todas las semillas del fruto y voy a volver a la palabra y a obedecer la palabra. Voy a volver a memorizar la palabra. Voy a volver a meditar en la palabra. Voy a volver a orar. Y son tiempos de gratitud, son tiempos, coja los salmos si quiere para reiniciar, para volver a tener oraciones sanas. Coja proverbios para mirar cómo tener una vida sabia. Aunque tiene de todo y toda la Biblia es así, pero vuelva a eso. Coja Juan para saber cómo es la salvación por la fe. Mejor dicho, la Biblia, vuelva a la Biblia. Gálatas 6, Gálatas 6. En Gálatas capítulo 6, podemos darle un título como el resultado de la libertad. Cuando somos libres, hay un resultado de la libertad y es una comunidad viva. Sí, yo soy libre, pero vivo en una comunidad. O sea, mi casa es una comunidad, la iglesia es una comunidad, mi barrio es una comunidad. Entonces soy libre para influir correctamente ahí. Entonces hay 4 cosas que yo veo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, para hacer una comunidad viva. Hay 4 responsabilidades. No nos podemos liberar de la comunidad. Es como sacar ese carboncito y dejarlo a un lado. Te vas a morir. La comunidad de mi casa, la comunidad de mi lugar de trabajo, la comunidad de la iglesia, la comunidad de grupos donde yo esté en mi iglesia, en donde estamos creciendo, ahí es donde hay 4 responsabilidades. La primera, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Crecer juntos. Hermanos, dice ahí que si alguno fuere sorprendido, o sea, agarrado infraganti en un pecado, los espirituales, o sea, los que están practicando esta vida en el espíritu, deberían restaurarle con espíritu de mansedumbre. Crecer duele. Dar la mano restaura. Cuando alguien está sorprendido en pecado, se le restaura. Y a veces en esta sociedad es bien difícil pedir ayuda y solicitar ayuda. Y a veces estamos recogiendo cadáveres. Pero porque nos alejamos y no conocemos qué está pasando con el otro. Ya en las casas usted no tiene ni idea qué está pasando en ese cuarto de ese hijo. No tiene ni idea. Usted no sabe qué está haciendo ese hombre a las 10 de la noche en el celular. Usted no tiene ni idea qué está pasando cuando sale. ¿Por qué? Porque dejamos de ser responsables. Y el Señor nos manda a ser responsables unos de otros en la comunidad. Sobrellevemos las cargas.
Y ni siquiera dice, vaya y ayude a lo otro y llámelo. No, no solamente eso, es cuando usted lo pilló en un pecado. No hay una sola razón para sacar a alguien de la iglesia. Obvio que cuando hay pecados, de pronto su responsabilidad no va a ser la misma de antes porque necesita una restauración. Pero no hay razón para no ayudarle a llevar la carga. Esto significa ayudarle con su situación. Tengo un conocido. Él me enseñó una cosa. Él es un hombre experto en ayudar a personas que pasan por situaciones económicas difíciles. Había una familia que tenía 180 millones no mentiras, 1.800 millones de pesos en deudas en Colombia. Esto significará que unos, ¿cuántos dólares? Unos 500,000, no, un poquito más, como 400,000 dólares de deudas. No tenían un peso. Y este hombre, cuando me habló del tema, me dijo, ¿usted qué haría como pastor? Le dije, no, pues yo voy, oro con ellos, miramos, ya el esposo estaba hospitalizado, un preinfarto, la situación estaba difícil. Me dijo, bueno, yo sé que usted le va a ayudar en eso, pero yo le puedo ayudar de otra manera. Yo voy y negocio con el banco porque esa es mi especialidad, conozco las leyes. Y fue al banco y le dijo al banco, mire, hay un hombre en una cama y empezó a explicarles todo y les dijo, lo único que tenemos son 100 millones. No, que eso es muy poquito, le dijo. No, porque yo conozco esta ley. A los 2 días el banco recibió y a los 2 días este hombre estaba otra vez en su casa, eternamente agradecido porque le ayudó con sus dones a sobrellevar su carga. Porque hay veces los despedimos. No, sí, Dios te bendiga, difícil. Estaremos orando. ¿Cómo es que se llama el señor que está en el hospital? Voy a hablar con la hermana de la iglesia o yo mismo voy y le visito. No, eso está bien. Pero hay hermanos que tienen la sabiduría porque son abogados, economistas, o porque son médicos, o porque manejan cualquier cosa que le puede ayudar a llevar su carga. Pero cuando entra en un pecado, ahí tienen que aparecer la comunidad de la iglesia para restaurarlo, para decirle, vamos a sacarte adelante. No sabemos qué te llevó hasta acá, pero estamos contigo. Te vamos a sacar adelante. ¿Cuántas personas hemos visto salir mal, terrible y acabados sus hogares? Pues esto debía acabar en una comunidad sana. Sobrellevar las cargas. ¿Sabes las cargas de los demás? ¿Tiene la gente suficiente confianza para contarte sus luchas? Pues yo creo que la comunidad sana, cuando tiene fruto del Espíritu, va a ayudar a llevar las cargas. Porque no todos van a entender cómo se lleva el fruto del Espíritu. Es más, la mayoría está luchando con eso. Llevemos las cargas. Ayudémosles. Aquí estoy para ti. Ahora, si no se quiere someter a Cristo, ¿qué hacemos? Porque es en Cristo que hay gracia. Fuera de Cristo no la hay. La segunda, siembra lo correcto. Hay una ley que se cumple. Lo que tú siembres, cosecharás. En todo, esta es una ley. Dios no puede ser burlado. La verdad, el estilo de vida de la carne o el estilo de vida del espíritu va a producir una cosecha. Si en este momento sabes que estás sembrando semillas malas, semillas perversas, semillas que te van a llevar a la destrucción, este es el momento para cambiar tu estilo de vida por medio de un arrepentimiento. Hermano, no vas a ganar nada. Si estás luchando con un pecado, pues deberíamos ayudarte. Pero por tu bien y el de tu familia, deberías salir de ahí. Dios perdona. No sigas sembrando lo incorrecto, porque lo que siembres cosecharás. Quiero parar 2 segundos, no más, para decirle, Señor, quiero cambiar mi camino. Quiero cambiar mi camino. Yo tuve que cambiar mi camino en lo que estaba quitándome el gozo. Lo cambié y lo cambié radicalmente. Dije, esto no me está sirviendo, luego se va y se fue. Y claro, puedo tener luchas, pero ya estoy sembrando semillas distintas.
por la palabra, por la oración, por la ayuda de hermanos. Siembra lo correcto. La segunda responsabilidad de una comunidad es ayudar a sembrar semillas correctas, predicaciones que ayuden a sembrar semillas correctas de libertad. Semillas de enseñarle por la práctica cómo es que se vive la vida cristiana. Hoy fui a un lugar donde me enseñaron en la práctica cosas, me dijeron, esto se hace así, esto se hace así, pero si yo lo hubiera visto y llego allá sin saber, pues no, alguien me ayudó. Siembra lo correcto, siembra lo correcto. Mira, puedes tener a todo el mundo tramado, puedes tener a todo el mundo que tú eres el súper o lo peor, yo no sé, pero la siembra se va a ver en la cosecha de lo que sea su semilla. Tercero, persevera. Una de las cosas que a mí me había quitado el gozo está en este tercer punto. A esto la comunidad nos debe animar, no solamente a llevar las cargas del que está en dificultades y aún cae, de ayudarles a sembrar semillas correctas, sino de perseverar. Y esta es una de las cosas que a mí me estaba ya rayando. Así dicen los jóvenes, está rayado. Me estaba cansando de hacer bien las cosas. Dije, ¿para qué? ¿De qué sirve hacer las cosas bien hechas? Y yo veía las cosas a mi alrededor y decía, ¿de qué sirve hacer las cosas bien hechas? El país, todo lo que tú quieras, la economía, en un segundo todo lo que tienes se puede ir, se puede perder. Y el Señor me habló, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo Él recompensa lo que haces. Y una pastora me ayudó muchísimo. Cuando yo estuve hace muchos años, yo era soltero y estaba que tiraba la toalla. Ella me dijo, hay una ilustración del boxeo. Jamás, jamás, jamás el boxeador bota la toalla, la tira el entrenador. Y él no la tiró contigo. Yo lo recordé estos días, hace unos meses, hace ya como 4 o 5 meses. Dios no ha tirado la toalla, persevera. No te canses de hacer el bien. No te canses. Uno a veces dice, ¿para qué sirvió orar? ¿Para qué sirvió hacer bien las cosas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y cuando el Espíritu Santo me habla, persevera. Solo Dios sabe en qué momento recompensará esa su tiempo. ¿Cuántos están cansados y no van más? Persevera. Camina una milla más. Adelante. El que recompensa es Dios. Él a su tiempo ve tu corazón. Haz el bien, no te vayas a hacer lo incorrecto, no te canses de amar, no te canses de perdonar, no te canses de restaurar, no te canses de sobrellevar las cargas, no te canses de sembrar lo correcto. A su tiempo Él te recompensa y no sé para quién es esa palabra, pero persevera en sembrar lo correcto, en hacer el bien. Y la última responsabilidad que tenemos como comunidad es gloriarse en Cristo. Nunca quitarle la gloria al Señor. Jamás, 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 jamás. Él es celoso de eso, Él es Dios. Y es su obra. Lo que ha pasado en mi familia es su obra. Si estoy aquí vivo y soy lo que soy, es su obra. La gloria es de Él. La iglesia, la comunidad, la familia tiene que recordar y es una responsabilidad que tienen darle la gloria a Cristo. La comunidad tiene que ayudar y que la gente sepa, mira, no solamente es que yo lo haga, toda la comunidad tiene que saber que le voy a ayudar en sus cargas. La comunidad tiene que proclamar, estamos unos para otros, estamos para servirnos. La comunidad tiene que saber en que yo voy a hacer lo posible por enseñarte, por modelarte a sembrar lo correcto, ayudarte cuando la siembra no es correcta. Yo tengo que ayudarte a perseverar, tengo que ayudarte en el camino cuando estás de para abajo, yo te voy a ayudar. No más el tiempo de si no me sirve a mi propósito, pues puede irse. Esa frase yo la escuché muchas veces. La puerta está abierta. No.
Dile a la gente, persevera. Dile a la gente, camina una milla más. Voy a ayudarte en este momento, persevera. Animémonos, dice la Biblia. Y lo último, animemos a la gente a que le dé la gloria a Dios. Esas son las 4 responsabilidades de la comunidad que tiene capítulo 6 del libro de Gálatas. Y Pablo termina con 4 exhortaciones en victoria. Si la iglesia tiene algún problema, no lo vamos a acusar, lo vamos a ayudar. Si están sembrando mal, lo vamos a ayudar a sembrarlo bien. Si están cansados, van a salir con ánimo. Y si están de alguna manera creyéndose que son los chachos, acuérdense que la gloria es de Dios. Quiero hacer una oración final y finalizar este tiempo. Y ojalá estas sean 4 motivos para mi familia, para mi comunidad, para mi trabajo y para mi iglesia y para mi país. Oremos. Padre, ¿cuántas personas están llevando cargas solos, pecados, que de pronto se van a notar pronto? Ayúdanos, Señor, a que haya un ambiente tal de confianza que Él pueda llevar las mías y yo pueda llevar las de Él. Eso es comunidad. Comunidad no es tener una visión solamente. Comunidad no es solamente seguir un liderazgo y estar juntos en reuniones. Comunidad es ayudar a llevar las cargas a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento en todo lo que estamos sembrando mal, para la carne, para nuestro ego, para lo que no es bendición. Y ayúdanos, Señor, a enseñar a otros a sembrar bien y a que perseveren esperando la cosecha y tu recompensa. Todos los que están cansados hoy, una milla más, camina un poquito más de su mano. Él está contigo. Y que, Señor, de esta conferencia y de todas las que vengan y todo lo que hagamos, Jesucristo sea conocido, su fama sea extendida y la gente diga, a causa de nosotros, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, Pastor Gonzalo, muchísimas gracias por este tiempo en Gálatas, un libro bien interesante, un libro muy especial, pero sin lugar a dudas también un libro que despierta, confronta muchísimo a nuestra vida cristiana. Así que muchas gracias. Le damos la bienvenida aquí a Humberto y a Fabio, pastores amigos. Bienvenidos a este tiempo de panel donde vamos a conversar un poquito acerca de lo que escuchamos como de Gonzalo. Estamos aquí, o voy a darles un dato, estamos tratando de hacer en comprensión de los tiempos unos podcasts que los vamos a llamar como reacciones. Y entonces la idea es que oímos el tema y luego reaccionamos y grabamos eso y lo subimos como tipo podcast. Estos son como preámbulos de lo que vamos a ver. Entonces comencemos con Pastor Humberto. Cuéntenos cómo sintió este tema hoy, cómo ve el asunto de Gálatas, la vida cristiana diaria, práctica, cotidiana, el cristianismo auténtico. No, muy bueno, presentado con mucha sabiduría. Los 2 primeros días fue el establecimiento de un fundamento doctrinal y un fundamento de dar claridad con respecto a lo que es la ley, lo que es el espíritu, y el contraste que presenta Gálatas 5 entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Son cosas tan esenciales en nuestra vida que para poder vivir como habla Pablo en Gálatas 6, necesitamos vivir de la manera, hacer morir las obras de la carne y dejar que el fruto del Espíritu pueda ir siendo producido por Dios.
algunos que he escuchado hablan de las obras de la carne como una posesión demoníaca, y no es así. Las obras de la carne son una responsabilidad nuestra. Nosotros somos los que dejamos actuar a las obras de la carne en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cuando le echamos la culpa al diablo, que es una posesión, estamos huyendo de nuestra responsabilidad. Es responsabilidad mía. La fornicación no, claro que Satanás pone tentación, pero no me obliga a fornicar, ni me obliga a adulterar, ni me obliga a ser iracundo, ni me obliga a nada de eso. Yo le doy lugar a eso. Entonces es una decisión mía. Entonces, y esa es la lucha entre la carne y el espíritu que continuamente, pero como hablamos anoche, la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede. Yo no puedo hacer que la carne se someta a la ley de Dios. Pablo dice en Romanos 8:13, hazla morir. Haz morir las obras de la carne. En otras palabras, es negar a la carne que cobre vida en mí y en mi cuerpo. Hacerla morir es cortarla de una vez y no comenzar a imaginar cosas cuando viene la tentación y cuando la carne quiere manifestarse de una manera. Pero es hacer morir es cortarla desde el principio y entonces podemos, cuando alguien cae y dice, si alguno cae en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo caigas en lo mismo o en otra cosa. Y es cuando permitimos que el fruto del espíritu se manifieste y el espíritu vaya produciendo ese fruto, que podemos actuar con mansedumbre hacia alguien que peca. Y lo que hablaste, Gonzalo, sobre la comunidad, todo eso tiene que ver con la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo va produciendo. Nosotros llevamos el fruto, nosotros cargamos el fruto, pero no lo producimos. Es el Espíritu quien produce ese espíritu. Entonces, dejar de esforzarnos, de tratar nosotros a producir ese fruto, no podemos. Es nada más, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Bueno, Pastor Humberto, wow, tanto para conversar acerca de esa vida práctica cristiana, ¿no? Porque es ese balance que tenemos que cuidar. Pero Pastor Fabio, también queremos escucharlo a usted. Bienvenido a este tiempo de Gálatas. Y cuéntenos, ¿cómo vio esta noche el tema? ¿Qué aporte nos quieres dar? Excelente, gracias Arturo. Hola Humberto, hola Gonzalo, hola a ¿Qué tal? todos. Me encanta y me ha encantado lo que he escuchado, porque es un llamado a vivir con propiedad la libertad que Jesucristo alcanzó para nosotros. ¿Y por qué con propiedad? Porque bien lo decía Gonzalo, ahí versículo 1 dice, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, la Nueva Traducción Viviente. Y no se esclavicen de nuevo a la ley, es una decisión nuestra. Es una determinación personal de qué hacer con lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Y el capítulo 5 y 6, pues sí nos hacen ese llamado, esa claridad. Pues Gonzalo lo iba desmenuzando muy bien y explicándonos verso a verso, sección a sección, cuán importante es valorar la libertad que a él le costó su vida, su sangre, para que nosotros hoy viviéramos como podemos vivir. Ahora, es nuestra decisión. Y como bien estabas diciendo tú, Humberto, dejemos de echarle la culpa al maligno.
El maligno tiene su parte en toda la batalla espiritual y la dinámica espiritual del creyente. Sí, 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 pero no todo, pero no todo. La decisión humana, el libre albedrío del hombre, aquí está develado. Tú y yo decidimos a quién hacerle caso. Y de eso comeremos los frutos. Y de eso comeremos los frutos que se reflejarán obviamente en nuestra vida pública, ¿no? En nuestra vida en comunidad, en nuestra ética, en nuestra conversación, en nuestra manera de hacer negocios, en nuestra manera de llevar la familia, etcétera, etcétera. Me gustaba cuando Gonzalo estaba hablando en el capítulo 6 sobre llevar los unos las cargas de los otros y comentó del ejemplo del hombre que fue y negoció la deuda en el banco. Creo que más de uno estaba diciendo, pásame el dato de ese hombre para pedirle un favorcito. Se lo tengo, se lo tengo. Ok. Pero yo también pensaba, claro, genial si alguien puede abogar por uno, ¿no? Y por las cosas que tanto nos cargan. Pero así como esos temas, también hay un sinnúmero de situaciones donde sobrellevar la carga. A mí siempre Gálatas 6:1 me ha ministrado mucho, y el 1 y el 2, porque es también hacer, muchas veces en ese punto, lo que quiero decir es esto, me he puesto yo en la posición de recordar de que el Señor me ha liberado a mí, para yo no ser ahora el verdugo de otros, sino mirarlos, como dice allí, con mansedumbre, no sea que yo mismo sea tentado. Y entonces como mirar, y esa sola actitud, porque a veces no está en mi capacidad de hacer algo, a veces sí, y si puedo hacer algo, debo hacerlo, pero a veces no está en mi capacidad de hacer algo por esa persona, pero esa simple actitud, sencilla pero muy genuina actitud, de decir, brutos, Dios me sacó a mí de eso, uy, me ayudó a mí, uy, no me imagino lo que es estar en lo que estaba viviendo ese fulano ahorita, y elevar una oración al cielo es una muy buena forma de sobrellevar situaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo he estado en situaciones que he sentido asfixiarme, que me he sentido morir, que me he sentido que ya estoy para tirar la toalla, y miro hacia mi esquina y el entrenador aún no tira la toalla y yo sigo batallando y dando golpes, muchas veces he sentido también el respaldo espiritual de otros. Y de pronto otros están llamando y diciendo, hey, ahora por WhatsApp y por todas las redes, hey, estoy orando por ti, no sé qué pasa, pero anoche me acordé de ti y mira este versículo y digo, Señor, gracias. Y hay gente que está sobrellevando la carga, pero no tienen ni idea por lo que uno está atravesando. Pero simplemente es ese tomar conciencia de qué ha hecho Dios en mi vida. Me ayuda a mirar a otros y a la comunidad en general y al mundo con el amor, la compasión, la gracia con la que nosotros muchas veces esperamos ser vistos, ¿eh? Entonces, cuán importante. Y claro, en ese ánimo, por supuesto, que se exprese, que se dé el fruto del Espíritu en nuestra vida, pues es mucho más factible. Es mucho más fácil empezar a ver a otros con amor, con mansedumbre, a verlos con buenos ojos y no así con ojos gruñones, sino con unos ojos de esperanza, de cambio, de mejoría en la vida de otros. Entonces, cuán bueno es vivir, entender esa libertad en el Señor y vivirla. Amén. Así es, Pastor Fabio y Pastor Humberto. Si puedo resumir así en pocas palabras, pues por un lado, sí, no podemos domar la carne ni producir el fruto del Espíritu. Y cuando intentamos eso, ¿cómo se complica la vida, no? ¿Cómo se enreda la vida? Pero la vida cristiana es más sencilla, porque el fruto del Espíritu lo produce nuestro Padre, nuestro Dios, el Espíritu Santo, y hacer morir las obras de la carne es cuando nos identificamos en esta cruz en la que Cristo allá estuvo. Una gracia sobrenatural, un poder más allá de lo que podemos imaginar, disponible para cualquiera ser humano que desee conectarse con Dios y acogerse a esta obra de la cruz. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y bueno, hablamos de carne, esa es una palabra bien compleja, ¿no? En el libro, en el griego, la palabra sars, solo transliterado 4 letras,
pero siempre pone ahí a los intérpretes y a los que leen la Biblia, ¿no? La Nueva Traducción lo dice naturaleza pecaminosa, un poco tratando de acercarse a que se diferencie del cuerpo, ¿no? De la carne. Pero igual entendemos que cuando hablamos de esto, hablamos de esta parte interior, espiritual, que es tentada, que nos jala y que hay que hacer morir, como bien lo dijo Humberto. Bueno, Pastor Gonzalo, no sé si quieras decir algo más después de estas reacciones y nos vamos a terminar aquí. Ya le damos paso a la pastora María Inés. Honestamente, el cristianismo tiene que tomar una vía de libertad. Debe tomar una vía en donde mostremos los frutos. Yo sí quisiera ver más gente sonriendo, más gente feliz, más gente, no por sus bendiciones, es porque Cristo está en él. Gente durmiendo mejor. Yo sí quisiera ver gente sirviéndose. Y esto se logra porque intencionalmente nosotros tocamos este tema, lo ponemos al frente y en medio de toda situación reaccionas con el fruto del Espíritu y confías en que Dios hace una obra. Eso hará la diferencia. Y yo creo que en estos tiempos de tanta oscuridad, pastor, esto va a brillar muchísimo. Porque estás bien, pero ¿qué te pasa? Pero Cristo. Y Él reciba la gloria, que es lo que también veo que a veces se nos olvida. Que Él sea glorificado y yo no hice nada. O sea, alguien dijo esta ilustración y con esto termino. Dios y yo trabajamos en nuestra salvación. Y le preguntaron, ¿cómo así? Él hizo todo para salvarme y yo hice todo para embarrarlo. Pero Él me amó tanto que perseveró y ganó. Que Él gane y que de verdad el reino vaya hasta lo último. Y que no la sigan embarrando. Amén, amén. Pero quiero decirles que Él alcanza mucho más que lo que yo puedo. Muchísimas gracias. Muy buenos los comentarios. Gracias, Pastor Gonzalo. Gracias, Pastor Arturo, Pastor Humberto, Pastor Fabio. Excelentes comentarios y definitivamente seguimos aprendiendo. Tenemos todos los recursos que necesitamos para seguir creciendo en la gracia que Dios nos ha extendido. Les recuerdo que cuando vea este video, si es bendición para usted, diga amén. ¿Cómo dice amén? Póngale un like, ponle un me gusta y compártalos. Estos videos son gratuitos para bendecir a todo el pueblo y si le bendijo a usted, bendiga usted a otros también. Comparta estos videos para el pueblo de Cristo. También les recuerdo, síganos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook para recibir toda la información de todo lo que estamos ofreciendo. Entonces, que Dios les bendiga.